Bueno, vamos a otro tema. Estábamos hablando de la histórica y extensa jornada del Pleno de la Convención Constitucional que aprobó ayer en la madrugada del día de hoy 14 de 16 artículos del primer informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Sigue la discusión y la votación también durante la tarde, sigue el trabajo de las comisiones. Queremos ver cuál es el balance, las predicciones. Para eso estamos en contacto con el convencional constituyente Ruggero Cozzi. Muchas gracias, Ruggero, por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. A ver, tu balance primero de lo que fue la situación del Pleno ayer. Se atrasa por esta nueva discusión con respecto al quórum de 2/3, pero luego se delibera y 14 de los 16 artículos del informe de la Comisión de Sistema de Justicia son aprobados. Otros 2 vuelven a la Comisión para lo que va a ser un nuevo informe y los ajustes necesarios. Bueno, efectivamente, ayer fue una jornada histórica. Por primera vez votamos normas con el quórum de 2/3. Y permite ya de una vez por todas empezar a mirar cómo están conformados realmente los equilibrios políticos, y se produce algo a lo que no hay que tenerle miedo, que es que se rechacen normas en el Pleno, porque perfectamente pueden ser corregibles, ¿ya? El día de ayer se rechazaron el artículo 4 y el artículo 8, que nosotros desde nuestra bancada proponíamos rechazar. El primero de ellos establece la posibilidad de tener jueces a plazo. Y eso es algo que ha sido absolutamente criticado por expertos, por ex magistrados, por la misma Corte Suprema, porque afecta el derecho de las personas a tener un juez imparcial en la medida en que obliga al juez a andar preocupado de su reelección o permanencia en el cargo y no de fallar conforme a derecho. Por lo tanto, una buena noticia que se haya rechazado es una gran oportunidad para poder corregir y perfeccionar la propuesta de vuelta ahora en la comisión. Y lo mismo sucede con el artículo 8, que se rechaza porque establecía lo que llamamos la facultad de imperio, es decir, el poder de darle órdenes a carabineros de Chile y a las policías para ejecutar y hacer cumplir lo resuelto, y se le daba este poder a autoridades indígenas. Eso, como tú te puedes imaginar, Nicolás, es muy problemático, no tenía ninguna justificación, independiente de que podamos discutir esta idea de tener una jurisdicción indígena, tribunales plurinacionales, como se está proponiendo desde otros sectores, pero ya darle facultad de darle instrucciones a carabineros y a las policías, a las autoridades indígenas, nos parecía muy problemático y en buena hora se rechaza para que lo podamos corregir en la comisión. Claro, ahora, Ruggero, en este tema del imperio, como muy bien explicas, esto entendiendo que se daría esta potestad de poder dar indicaciones, medidas y órdenes, entendiendo la rapidez y eficiencia que podría hacer desde el sistema de justicia, digamos, como se va a proponer a las policías. Aquí lo que a ustedes les complica es que sea en este pluralismo jurídico, que fue aprobado de hecho, los estamentos jurídicos de pueblos originarios. No así, hago la pregunta, el actual sistema, por ejemplo, que los jueces den indicaciones y órdenes a las policías? Son dos cosas muy distintas. El hecho de que en nuestra Constitución haya una norma como esta tiene que ver con nuestra historia constitucional. Durante los años 60 y 70 existía un problema, y era que los tribunales resolvían, pero tenían que andarle pidiendo permiso al Poder Ejecutivo, a la Administración del Estado, para que a través de ellos se le diera instrucciones a carabineros. Y eso generaba al final del día que no se cumplieran las sentencias. Por eso en la Constitución del 80 se incorpora esta norma y los tribunales pueden darle instrucciones directamente a carabineros o a las policías. Ahora, cosa muy distinta es que le demos esta facultad, insisto, a las autoridades indígenas. Nosotros desde la bancada de Renovación Nacional, Evópoli, firmamos una carta reconociendo que hay una deuda con los pueblos originarios, que tenemos que hacernos cargo de este tema, que es una gran oportunidad, pero lamentablemente el tema no se está tratando como creemos que se tiene que abordar, y es estableciendo límites claros a lo que va a ser la jurisdicción indígena. Primero, el límite de los derechos humanos. Segundo, que las personas que no pertenecen a una comunidad o pueblo no sean juzgados por estas autoridades porque no participan de las costumbres de ese pueblo. Y lo tercero es que siempre exista el derecho a opción, a recurrir ante los tribunales ordinarios, porque si no vamos a tener situaciones muy problemáticas, como podría ser violencia de género dentro de una misma comunidad mapuche. Vamos a dejar que el lonco, que puede ser pariente o amigo cercano del agresor, juzgue esa situación. Obviamente que eso hay que evitarlo y tenemos que dar derecho a opción. Lamentablemente esas indicaciones se han rechazado, por eso nosotros nos mantenemos firmes en tratar de detener, como viene la propuesta, en la votación particular que vamos a tener mañana jueves, pero siempre con el ánimo de perfeccionarlo, porque sin duda que este es un tema que tenemos que hacernos cargo como país, pero tenemos que hacerlo bien.
De alguna manera entiendo, Ruggiero, que la mirada crítica de ustedes no es a la idea en sí, a lo que se concibe como pluralismo jurídico, sino a la falta, así lo entiendo, de la crítica, de restricciones, de márgenes de acción, digamos. Ese es un punto. La bajada finalmente, porque la bajada es bien relevante en esto, entendiendo que probablemente si llega a una propuesta de nueva constitución, no va a haber un reglamento de lo que es pluralismo jurídico. Se va, me imagino, a que el Estado tiene que garantizar que se dé ese pluralismo jurídico. Ahí la norma, sea cual sea, a la cual competa, digamos, va a tener que hacer esa bajada. ¿Cómo se puede establecer esa bajada desde la propuesta de nueva Constitución, cuando muchos dicen eso tendría que verse luego en un reglamento y en la adecuación a las normas vigentes? Mira, es un hecho que en Chile, desde que hemos suscrito tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otros tantos instrumentos internacionales, en Chile ya existe pluralismo jurídico. Los jueces en materia penal constantemente están revisando si hay alguna causal de exculpación o de justificación para ciertas conductas que se dan dentro de las comunidades indígenas. Entonces, ya existe pluralismo jurídico. Lo que pasa es que, claro, acá hay un anhelo de que esto esté reconocido en la Constitución y parece políticamente legítimo. Pero una cosa muy distinta es que le demos a las autoridades ancestrales, al Lonco, por ejemplo, al Consejo de Ancianos en la isla Rapa Nui, a un yatirio sabio en el pueblo Coya, que le demos el poder de administrar justicia, de decidir controversias. Y ahí vienen una serie de preguntas. ¿Qué tipo de controversias? ¿Penales? ¿Civiles? ¿Laborales? Fíjate tú que ahora probablemente se va a discutir la justiciabilidad de los derechos fundamentales. ¿Va a poder ir una persona a reclamarle su derecho de acceso humano al agua a la autoridad ancestral? Bueno, y justamente a partir de definir esos límites, tenemos que hacernos, preguntarnos cuáles son las implicancias. Y lo segundo es los márgenes de la competencia. Hay quienes sostienen que la competencia de estas autoridades indígenas tiene que ser territorial. A mí me parece, y a nuestra bancada nos parece muy complejo, porque los territorios indígenas muchas veces se superponen. Una cosa también es tierra indígena, otra cosa son los territorios históricos. Entonces tendríamos situaciones como que en la Araucanía toda la ciudad de Temuco estaría bajo la competencia de autoridades indígenas. Insisto, para todo tipo de controversias, comerciales, problemas entre contratos, cuestiones penales. Entonces, miremos estas cosas en detalle, pongamos la pelota al piso y hagámonos la pregunta, ¿realmente queremos complejizar, dividir todo nuestro sistema de justicia en 2 o más bien en 11, porque son 11 los pueblos indígenas que existen en Chile? Yo creo que tenemos que poner márgenes muy precisos, pero tal como tú dices, no es atacar la idea en sí, sino que hacerlo bien, implementarlo bien con realismo. Ahora, sobre este punto y adelantando, digamos, que va a haber un rechazo en particular de esta norma por parte de la bancada que representa a Ruggiero, ¿se puede avanzar también pensando de alguna manera en que, claro, si una norma en particular regresa a la comisión, se está aún más obligado a llegar a acuerdos? El acuerdo ya es un tema, digamos, de la génesis, digamos, de la Convención Constitucional, aunque, claro, es difícil alcanzarlo, lo tenemos súper en evidencia, digamos, pero ¿se puede avanzar en este punto? ¿Ustedes ven que de alguna manera con el rechazo en particular, y si finalmente se puede rechazar, porque también aquí está el tema de los quórum, los votos, y eso va a pesar bastante en las discusiones que se vienen por delante, en este tema en particular, porque obviamente también podríamos ampliarlo al resto de los informes y normas que vayan emanando de las comisiones respectivas? El quórum de los 2/3 nos obliga a ponernos de acuerdo. Y eso yo creo que para efectos de redactar una nueva constitución es algo virtuoso. Y lo vamos a poner a prueba justamente a propósito del informe de la Comisión de Justicia. Hay 2 artículos que vuelven a la comisión. Mañana jueves eventualmente podrían sumarse otros. Y vamos a tener esta segunda oportunidad de, tal como tú dices, buscar un consenso, corregir aquellas cuestiones que son las que sirvieron de fundamento para rechazarlo en el Pleno. Claro, y eso yo creo que perdona que te interrumpa ahí, para hacer un punto, porque me imagino que la idea es que la misma norma que fue rechazada y vuelva a la comisión no salga nuevamente igual al Pleno, ¿no? Tiene que tener algunos cambios, porque si no, claramente se daría la misma situación. Esa es la clave. O sea, eso sería políticamente torpe, porque significaría un nuevo rechazo en el Pleno. Justamente la idea es llegar al consenso de una norma distinta que se haga cargo de aquellas cuestiones que sirvieron de base para rechazarla
y corregirlo. Sí, estas son oportunidades, la deliberación funciona y este ir y venir al final del día va a significar que tengamos un proyecto mejorado. Entonces no hay que tenerle miedo a los 2/3, tampoco hay que tenerle miedo a que se rechacen normas en el Pleno, ¿Ya? y quienes hemos votado en rechazo lo hacemos con un espíritu constructivo, no obstruccionista, y eso es importante decírselo al país. Ruggiero, ahora, tomando tus palabras, veo que hay optimismo justamente y una mirada bien constructiva en términos del rechazo a algunas normas o que se tengan que seguir conversando. No así en otros sectores de la derecha, digamos, de la Convención Constitucional, donde luego de la votación de ayer, algunos convencionales constituyentes hablaban de estar en estado de reflexión. ¿Cómo también se convive desde tu sector con estas dos miradas, digamos, donde uno podría ser crítico también de que ya se está haciendo, como se dice desde algunos convencionales, la campaña del rechazo con una propuesta de constitución que todavía ni siquiera pasa la comisión de armonización, digamos, la bajada técnica para tener la propuesta? A ver, al menos desde nuestra bancada, Renovación Nacional, Evópoli y Independientes, vamos a esperar hasta el último día para tomar una decisión. Si es que estamos por el apruebo o por el rechazo, primero tenemos que ver el texto definitivo. Ahora, es cierto de que las señales no son auspiciosas. Lo que se aprobó ayer en general, vamos a ver qué es lo que sucede mañana jueves. Nosotros de 16 artículos votamos por rechazar 9. Eso te demuestra de que el texto que se está proponiendo, al menos desde nuestra perspectiva, no es bueno. Tiene malas propuestas. Y estas malas propuestas, lo dijimos ayer en el Pleno, debilitan la independencia del Poder Judicial interna y externamente. Y eso es algo que no nos podemos dar el lujo de aprobarlo. Entonces, yo creo que hay que esperar qué es lo que sucede esta semana, Nicolás, porque es una semana clave para ver si es que efectivamente las cosas se arreglan en el Pleno o no se arreglan en el Pleno. Si las logramos arreglar en el Pleno, bueno, mantenemos la esperanza. Si no, efectivamente yo creo que el fin de semana y ya de cara a la próxima semana vamos a tener otro espíritu y otro ánimo porque, insisto, lo que se votó ayer, no, desde nuestra perspectiva, no es lo que Chile requiere, no es lo que Chile necesita. Ruggiero Bocozzi, muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana y que tengas un buen día. Nos vemos. Gracias, igualmente. Chao. Que te vaya muy bien.